Mi canto va acompañado, quiero ser voz que reviente. El miedo ya no detiene, aunque esté rota por dentro. Tu falla no me define, en tolerancia doy cero. Y quien me quiera callada, pues que le duele el estruendo. En este episodio conoceremos la historia de Mariana, una mujer perseverante que, influenciada por su formación tradicional, se vio atrapada en una relación conflictiva durante varios años. Para conocer sus orígenes, Mariana nos lleva a los momentos clave de su infancia. Mi papá me tuvo cuando ya tenía 50 años, ya era mayor. Él fue alcohólico, ya estaba en recuperación cuando me tuvo. Siempre se quedó a vivir con su mamá y con su hermana, que era soltera. Por ahí de los 50 conoció a mi mamá, que era una inmigrante norteamericana, estadounidense. Estuvo casado con ella unos años, pocos, en lo que nos tuvo a los 3 hijos. Y luego mi mamá se fue de la casa, dejándonos a un hermano y a mí. Se llevó a la más pequeña y se llevó a 2 hijos que ya tenía de su anterior matrimonio. Y bueno, nos quedamos nada más mi hermano y yo, ahí con mi papá, con mi abuela y con mi tía. Mi papá no era muy estable en los trabajos. Trabajaba en mercados, mi tía y mi abuelita no trabajaban. Un tío era el que proveía ahí a su mamá, a mi abuelita, y como nosotros vivíamos ahí en la casa de mi abuelita, pues nos alcanzábamos a beneficiar, mi papá y nosotros como niños, del soporte económico que daba ese tío a su hermana soltera y a su mamá. Y mi papá, como muchos de los hombres, pues delegó toda la responsabilidad de su parentalidad en mi tía. Ella fue la única mujer entre 5 hermanos, todos los demás hombres, entonces ella se quedó como soltera para cuidar de su mamá y de sus hermanos. Cuando nosotros llegamos a la vida de mi papá y mi mamá lo abandona, él automáticamente delega todo en mi tía y ella hace las veces de mamá para nosotros. Yo pienso que nos salvó existencialmente porque nos adoptó de todo corazón, hizo su mejor esfuerzo a pesar de no ser una madre biológica, pero puso todo su empeño y todo su cariño, así que había mucha carencia material, pero no había carencia de cariño. A mi mamá le iba muy bien económicamente en contraste de nosotros. Mi mamá fue empresaria siempre, ha sido empresaria, entonces ella, por cierto, menciona que ella había conocido la pobreza, pero no la miseria. Dice que con mi papá conoció la miseria. Y bueno, pues ahí estábamos nosotros, mi hermano y yo, enclavados ahí. Y mi mamá con otros alcances de todo tipo, culturales, económicos. Pues de hecho fue un choque muy fuerte el mundo de mi papá, fue un choque cultural además, el de pueblo mexicano, muy machista, mi mamá con ideas más progresistas de Estados Unidos. En aquel tiempo pues chocaron, mi papá no trabajaba mucho, no producía mucho y mi mamá muy trabajadora, con más capacidad económica, entonces pues eran como 2 mundos muy diferentes, el de mi papá y de mi mamá, y yo me quedé en el de mi papá. Nosotros vivíamos en el centro de la ciudad, en un barrio muy antiguo de Guadalajara, y mi mamá vivía en una colonia. Mi hermano pues me decía que fuéramos, yo lo seguía mucho a él era el mayor. Íbamos básicamente porque en la casa de mi mamá había cosas que en nuestra casa no se veían. Comida, por ejemplo, que nosotros en nuestro mundo no podíamos acceder. Cereales o chocolates o juguetes de mi hermana, cosas que nosotros no teníamos. Entonces a mi hermano por eso le gustaba ir y a mí no, pero lo seguía. El contraste entre su entorno y la vida distante de su madre avivó en Mariana el deseo de cambiar su destino. Yo me acuerdo de pequeña despertándome en la madrugada, me acuerdo que me sentaba en la cama y como que me ponía a escuchar los ronquidos de mi familia que estaban ahí, el olor a orines de la vacinica, una veladora que siempre estaba prendida y el techo tiznado, y como que me desesperaba un poco ese mundo y esa pasividad y esa
como especie de resignación con la que vivían su carencia, su pobreza material. Ellos eran muy creyentes, sobre todo mi mami, en este caso mi tía, que le digo mami, y mi abuelita eran muy religiosas, eran mujeres que vinieron del pueblo a la ciudad. Entonces, pues creían mucho en la voluntad de Dios, y para ellas, pues si esa era la voluntad de Dios, pues estaba bien, ¿no? Para mí desde niña no estuvo muy bien, y creo que para mi hermano tampoco, porque prontito nos pusimos a trabajar en cuanto fuimos adolescentes para tratar de salir de ahí, porque mi papá también era pues no muy afecto al trabajo, entonces no empujaba mucho. A veces yo me ponía a trapear, me acuerdo, y me decía: ¿para qué trapeas, hija? A esta casa ni aunque le pongas florecitas. Como ya, resígnate, ¿no? Esto tenemos, eso es lo que hay. Y no comulgo con eso. Los quiero mucho, pero no comulgo con eso. Mi mami, desde que éramos niños, nos decía que estudiáramos, eso sí. Mi papá decía que no. Mi papá me decía a mí, siendo mujer, me decía: no estudies, hija, tú no tienes cabeza para eso. Pero este tío del que mantenía la familia pudo salir adelante gracias a que estudió con una beca que en ese tiempo otorgó Lázaro Cárdenas, porque mi familia nació en los años 20. Pero como mi papá no estuvo tarde, fui criada por una familia pues como de otra generación que no correspondía a mi edad. Mis padres, tanto mi tía como mi papá, como mi abuelita, pues apenas sabían leer y escribir. Creo que mi papá llegó primero de primaria, mi abuelita era analfabeta, mi mami no terminó ni el primero de primaria, entonces ella siempre nos decía que estudiáramos, y siempre como que seguimos esa línea que ella nos dictó. Y mi mami creía mucho en Dios y también creía otras cosas. Por ejemplo, ella pensaba que la mujer tenía que servir, y así vivió su vida. Y parecía estar contenta con esa suerte, con ese destino. No se casó porque sus hermanos no la dejaron, porque le tocaba cuidarlos, cuidar a la mamá. Ella incluso nos decía Dios y hombre, como si el hombre fuera la representación de Dios en la tierra, algo así. Y cuando me veía pelear con mi hermano como niña o cualquier cosa, me decía: ¿qué te le andas poniendo tú? Si de un bofetón te va a aventar para allá, ¿tú qué quieres? ¿Cómo te quieres comparar con los hombres? No te compares con los hombres. Y desde chica era como esos mensajes, ¿no? Y a la vez hay una parte de mí que no comulga nada con eso. Desde niña era como estas dos cosas. Y eran bonitas, era bonita su aceptación de la vida como le venía. Pero por otro lado, creo que mientras más avanzo en edad, más me sublevo ante esa manera tan pasiva también de recibir la descalificación, como el agravio, como el abuso de los otros. Porque mi papá le delegó su carga solo porque era mujer. Entonces, cosas como esas, creo que las absorbí. Y las absorbí muy bien. Y eso se vio después. Entre las carencias económicas y el peso de las creencias familiares, la percepción de Mariana sobre su propio valor pronto se pondría a prueba. Mi hermano y yo nos pusimos a trabajar desde muy temprano, como a los 14 años, empezamos a trabajar en el negocio de mi mamá, pero como el último empleado, porque no había ningún trato preferente ni ninguna preferencia hacia nosotros, nada, ¿no? Y bueno, que en ese camino a mis 14 años muere mi abuela, y a mis 18 años de edad se muere mi hermano en un accidente. Entonces nos quedamos mi papá, mi tía y yo ahí como hija única. A los 19 años entré a la facultad y ahí conocí al que sería el papá de mis hijos y mi pareja por 28 años. Y bueno, creo que con todos los antecedentes que traía, pues tenía todas las condiciones de vulnerabilidad para ser presa fácil de cualquier depredador. Y pues me pasó. El padre de mis hijos tenía 14 años más que yo tenía 19, pero no solo tenía 14 años más que yo, sino mucho más terreno recorrido y no muy buen camino. Cuando él llegó a mi vida, yo creo que estaba muy endeble el concepto que tenía de mí misma.
porque pues con todos estos mensajes de lo poco que valía la mujer, con este abandono de mi mamá, con su mirada dura, quizá todo se fue sumando como para hacerme creer que valía poquito. Ahora sé que esa era mi manera de sentirme. Y que llegara un hombre a mi vida y se fijara en mí, era como, oh, Dios me miró, ¿no? Pues si Dios es hombre, pues Dios me miró. Y pues no me sentía como si yo tuviera la posibilidad de elegir a nadie, como si tuviera que ser elegida. No supe ver muchas señales, como por ejemplo, mentiras. Me mintió desde en su edad, mintió en su estado civil, ocultó que tenía hijos, que era casado, y ahora lo sé que tenía otras mujeres, y siempre las tuvo. Yo no lo sabía, yo venía de mucha soledad. Mi hermano ya se había ido, mi abuelita ya se había ido, mi papá murió cuando yo tenía 24 años, nos quedamos de los 5 nada más mi mami y yo. Solamente sentía que casi me moría si me quedaba sola, sin él. Para mí, sin él era sola. Y ahora sé que no es equivalente, pero ahora lo sé, ahora que tengo 55, ¿no? Víctima de una relación que alimentaba sus inseguridades, Mariana enfrentaría una difícil decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Y bueno, seguí hasta que en mis 24 años me embarazo de mi primer hijo. Entonces, pues simplemente no se hizo cargo. Cuando yo le dije que me había embarazado, que estaba embarazada, yo solo recuerdo que me contestó con una pregunta. Me dijo, ¿y es mío? Y yo inocentemente le dije, pues sí. De verdad era la más inocente, por no decir tonta, del mundo. Mi mamá, de sus pocas apariciones en mi vida para influirla de alguna manera, ahí sí intervino, me mandó a Estados Unidos para que abortara, pero no me preguntó si quería hacerlo, solamente vete y aborta, porque esto te va a destruir la vida. Fui, allá me recibió mi hermana mayor. De ninguna manera critico el aborto, creo que es un derecho, pero que así como hay derecho a elegir abortar, hay derecho a elegir no abortar. Y a partir de quién era yo y cómo era yo siempre deseé tener hijos. Yo quería tener a mi hijo. Entonces me acuerdo que regresé y no le dije nada a mi mamá y no aborté. Y pues mi mamá parece que se enojó porque ya no apareció ni en el nacimiento de mi hijo ni nada. Lamentablemente, esta no fue la única ocasión en la que la ausencia de su madre biológica dejaría a Mariana expuesta y vulnerable durante su vida. Cuando tenía 9 años, sufrí un abuso sexual por parte del padrastro de mi mamá. Mi mamá biológica me mandó a Estados Unidos, a California, unas vacaciones, una temporada. Y pues como mis papás no tenían como muchos recursos de ningún tipo como para pensar en riesgos, para tomar postura, dejaron que me fuera. Y me acuerdo que ese señor era un anciano. En las noches me sacaba del cuarto y me besaba y me tocaba. Y yo recuerdo que alguna noche hasta me metí debajo de la cama para esconderme, pero claro que me encontró. Y yo me acuerdo que después de ese suceso, cuando regresé a Guadalajara, lo primero que vi fue que mi mami le había hecho ropita a todas mis muñequitas, le había tejido ropita. Me esperaban con mucho amor, pero yo tenía un dolor que no sabía dónde venía, nada más me sentía que algo me había pasado, algo como muy grave, no entendía qué. Y yo me acuerdo que lloraba mucho. Y mi mami un día se desesperó y me dijo, ¿por qué lloras tanto? ¿Qué tienes? Casi regañándome. A mí no me regañaba casi en mi casa, pero ese día sí era como, ¿por qué lloras tanto? ¿Me vas a decir por qué lloras tanto? Y me acuerdo que le dije una frase como de novela. No sé dónde me la saqué porque era niña. Le dije, es que cuando fui allá, ese señor hizo de mí lo que quiso. Mi mami solo me escuchó, hizo la cara muy seria, como enojada, se fue. Y ya nunca supe qué pasó. Con los años me enteré de que ella fue a reclamarle a mi mamá y que mi mamá le dijo a su mamá y su mamá le dijo que yo estaba mintiendo. Yo cuando era niña, a partir de ese abuso, como que me imaginaba así niña que hubiera tenido un hijo,
Entonces cuando mi mamá me propone lo del aborto, bueno, no me lo propone, me lo impone, para mí no hacía sentido. Y decidí tener a mi hijo. Por supuesto que me fui a parir sola porque el papá ni sus luces no apareció. La decisión de convertirse en madre transformó la vida de Mariana, quien ahora debía enfrentarse a un futuro incierto. De repente me encuentro a mis 24 años con una adulta mayor y un bebé. Tuve a mi bebé y no tenía trabajo. El papá de mis hijos sí tenía recursos para ayudarme, pero pues ni a mí se me ocurría que podía pedir nada. Gracias a Dios tuve a mi hijo después de haber terminado la carrera de psicología. Yo tenía 2 amiguitas de la universidad. Fueron ellas 2, esas 2 amiguitas, las que fueron a ayudarme al hospital a levantarme de la cama después de la cesárea. Y me acuerdo que un día estaba en la casa amamantando a mi bebé y una de estas amigas de la carrera llegó y me dijo: ay, fui a hacer una aplicación de trabajo a una empresa de valores como psicóloga laboral, pero no me gustó. Y yo dije: Dios, es mi oportunidad. Entonces dejé al niño con mi mami y en cuanto pude fui a la entrevista, pasé el proceso de selección. Estaba en la cuarentena prácticamente, entonces temía que no me dieran el trabajo porque pensaran que iba a fallar. Pues al menos eso me imaginé. Dije: no, si les digo que tengo un bebé de 1 mes, pues no me van a dar el trabajo. Lo callé. Me mandan a una capacitación. Me acuerdo que con 50 custodios, porque era una compañía de valores, y me metieron la capacitación con ellos. La capacitación, entre otras cosas, la inducción, consistía en hacer prácticas de tiro como militares. Y nos sacaban a las 5 de la mañana al campo a correr. Pues yo tenía muy poco de la cesárea, de ser operada. Y que pecho a tierra, pues pecho a tierra. Y que rueden, pues rueden. Pues yo iba a hacer lo que fuera porque necesitaba ese trabajo. Y pues lo conseguí. Y estuve ahí 2 años y medio. Entré como auxiliar del área de recursos humanos y terminé encargada de una región del país. Aunque Mariana había logrado estabilidad laboral mientras su familia aumentaba, ella seguía atrapada en una relación destructiva. Yo estaba embarazada de mi segunda hija. El comportamiento en este caso fue diferente. Me dijo: pues si quieres me voy a vivir contigo. Yo me acuerdo que no contesté ni sí ni no. Solamente una vez me lo dijo, no me lo volvió a decir. Y yo no contesté nada. Yo vivía con mi mami. Para ese entonces mi mami no lo quería nada, con toda la razón. Y pues no se fue a vivir conmigo. Nuestra relación consistía en que a veces fuera los fines de semana a la casa a ser servido. No a relacionarse ni con los niños ni conmigo. En realidad ir a ver la tele, ir a ver la que le diera de comer, acercar una cerveza y yo ahí sintiéndome agradecidísima porque, bueno, pues tenía un hombre a mi lado, ¿verdad? Unos momentos. Si yo me atrevía a interpelarlo en algo, yo recibía como castigo su alejamiento. Me dejaba de hablar por semanas hasta que yo le ofreciera disculpas, le dijera perdón o buscar alguna culpa en mí para limar las cosas. Entonces ahí ya me concedía el perdón y volvíamos a la misma dinámica de a veces el fin de semana. Para esto él no se hacía cargo de nada de los hijos, ni económicamente, ni en crianza, nada. Desde que tuve a mi primer hijo, mi mami, que había sido tan amorosa conmigo toda la vida, por la formación que ella tenía, tan tradicional, tan religiosa, ella pensaba que una mujer que se había ido con un hombre y no se había casado, ella decía, dio su fracaso. Entonces yo ya había dado mi fracaso. Ella se imaginaba que una mujer así ya valía menos y casi que estaba tirada a la perdición. Entonces la relación conmigo se transformó. Mi mami se volvió amarga, persecutoria. Se le figuraba que si yo salía a la esquina ya era para andar con los hombres. No sé qué pensó. En un punto se hizo insostenible. Ella se fue también cuando mi hija tenía como 9 meses. Ella era mi única compañía y apoyo. Y se fue. Pues porque no podía ya tolerar. Entonces la perdí a ella ahí emocionalmente. 2 años después la perdí físicamente. A mis 30 años ya se habían ido todos los de mi familia y de por sí tenía poquita red. Pues como que todo eso fueron circunstancias que él supo aprovechar porque realmente estaba muy, muy vulnerable.
Mientras atravesaba el duelo por la pérdida de su madre adoptiva, Mariana recibiría una inesperada llamada que daría un vuelco a su realidad. Un día, no sé por qué, mi mamá me llama y me dice que su empresa va mal, que la va a cerrar. Y yo le dije, ¿quieres que te ayude? Porque yo sabía trabajar en todos los puestos, porque ya había pasado por todos los puestos, menos por los directivos y administrativos, pero todos los operativos yo lo sabía. Y me dijo, no sé si te pueda pagar. Y le dije, pues lo intentamos. Y bueno, trabajé tan duro que esa empresa que iba a quebrar la pudimos llevar a niveles de ganar 2 veces el galardón Jalisco a la exportación, el Premio Nacional de Exportación, en categoría de mediana empresa. Mis hijos crecieron en el taller, entre las cajas. Éramos puras mujeres en esa empresa. En ese mundo de mujeres, yo lo que encontré, y hasta la fecha, fueron mujeres que con el tiempo se hicieron mi familia, que compartían mucho de mi trayectoria de vida, que no diferían mucho de ella, lamentablemente. La inmensa mayoría de las mujeres, por no decir todas, al menos en ese mundo, eran mujeres solas, o peor aún, con una mala compañía, abusadas, que tenían que cargar con todas las responsabilidades, con toda la arbitrariedad de hombres abusivos. Eso es lo que yo conocí en este mundo donde pues me relacionaba con todas las obreras y las administrativas y todas. Pues lo que hacíamos era cuidarnos unas a otras, llevar a los niños ahí. Si mi hijo tenía calentura, me lo cuidaba la secretaria mientras yo andaba despachando por allá. Y si a una no tenía dónde dejar a su niño, yo le permitía que lo trajera porque pues ya sabía de lo que se trataba eso, ¿no? A pesar de contar con el respaldo de una red sorora, Mariana seguía lidiando con tensiones y violencias en su relación de pareja. Pues tuve un tercer hijo con este señor a mis 37 años. Pues así pasó el tiempo, yo tolerando y él desentendiéndose. Mi hija empezó a crecer y mi hija, yo creo que en reacción a lo que vivió, empezó a interesarse por el feminismo y me enseñó tanto. Me empezó a decir que lo que yo vivía no era correcto. Empecé a ver cosas y a saber cosas que nunca me había cuestionado. Y me acuerdo que un día íbamos a ir a unas vacaciones y el Señor nunca hacía presencia en nuestras vidas, pero esa vez dijo que Él iba a ir. Mis hijos ya habían crecido y mi hija no quería estar con Él. Dijo, Él es un desconocido para mí. Si va Él, yo no quiero ir. Entonces me puso como entre la espada y la pared. Y le dije, ¿sabes qué, hija? Pues no te discuto nada, solamente pues tú díselo a tu papá. Y pues trata de no ser grosera, ¿no? Yo todavía, ¿verdad? Cuidándole los sentimientos. Y sí, efectivamente, de manera respetuosa pero determinada, le dijo que no se sentía cómoda, que en realidad no lo conocía y no se sentiría cómoda, pero que si quería tener una relación con ella y que se conocieran, que estaba abierta. Por toda respuesta recibió un ok y como solía hacer, pues me castigó con su silencio. Castigo que para ese entonces ya no acepté por primera vez en la vida. El fuerte vínculo y relación con sus hijos llevó a Mariana a cuestionar las dinámicas que había tolerado por años, marcando el inicio de nuevos cambios en su vida. Habían pasado muchas cosas, como que todas hicieron sinergia. Yo ya había avanzado en edad, ya no era la niña ingenua, ya tenía más mundo, más conciencia. Mi hija me había empezado a hablar de feminismo, de los derechos, de lo que se valía, de lo que no se valía. Yo ni sabía que lo que viví era violencia también. Para mí fue todo un descubrimiento, porque son de esas violencias silenciosas, subrepticias, que son brutales porque lo que hacen es deshumanizar al otro de una manera velada. A lo mejor no maldecía, no me insultaba, no me pegaba, pero ahora entiendo que hay otro tipo de violencia que no es tan evidente, pero que descarta la humanidad del otro, que conlleva el mismo abuso, la misma opresión, la misma arbitrariedad. Además, el negocio para ese entonces ya no iba tan bien. Había crecido tanto, se me había ido de las manos, estaba tan sola con todo que yo ya estaba sufriendo mucho ahí, en ese negocio. Mi hijo, el más pequeño, ya tenía 12 años. Mis hijos, yo creo que me vieron sufriendo tanto, mis hijos mayores. Me acuerdo que un semestre se las arregló para ayudarme y me dijo, mamá, yo quiero que hagas algo para ti. ¿Qué es tu sueño? Y yo le dije, pues mi sueño es que ustedes salgan adelante y que ustedes estudien
y que ustedes... Y entonces me dijo, no, te estoy preguntando qué es tu sueño, tuyo. Me tuvo que decir varias veces porque yo volví a él, es que ustedes, y me dice, no, el tuyo. Le dije, no sé, ¿me crees que no me acuerdo? En todos esos 28 años, y yo creo que desde antes, nunca pensé en mí. Y le dije, ¿sabes qué? Lo voy a pensar. Un sondeo de Forbes en México revela que el 40% de las madres abandona sus estudios por falta de recursos, el 26% por falta de tiempo y el 8% por falta de apoyo familiar o de pareja. Y lo pensé y me acordé que había estudiado psicología. ¿Y por qué había estudiado psicología? Yo recordé esas ganas de ayudar. Y bueno, pensé que era el momento de hacer algo por mí. No había sacado mi título, hice todo el proceso para obtener mi título, estudié la maestría y ahí fue donde empecé a leer, a informarme, a documentarme y empecé a entender como muchas cosas. Y además era obligatorio ir a terapia para estar en la maestría. Entonces en la terapia empecé a darme cuenta de que lo que yo vivía era abuso. Como que todo se fue sumando. Entonces di por terminada la relación. No sé si hice bien o hice mal, nunca le reproché, pero sí me fui. La decisión de poner fin a la relación impulsó a Mariana a sanar viejas heridas y a abrirse nuevas posibilidades en su vida. Y al poco tiempo conocí a otra persona. Él me enseñó otra faceta, otra mirada de los hombres que yo nunca había conocido. Yo solo había conocido desde mi papá hombres irresponsables, incompetentes, no encargados, distantes y abusivos. Pues yo era la del club que decía junto con mis compañeras de trabajo y mis amigas que todos los hombres son iguales. Y venturosamente la vida me enseñó que no. Se trata de personas nada más, de seres humanos, en este caso de hombres, que están o no dispuestos a deconstruirse, cuestionarse, a cuestionar las masculinidades tradicionales, las de corte patriarcal. Y hay hombres, ahora lo sé, que eligen otra opción, que eligen hacerla de padres, que eligen hacerla de parejas, que eligen ser hombres de verdad. Yo le doy muchas gracias a la vida, aunque sea tarde y aunque haya perdido las etapas más bonitas a la mejor de la vida, que nadie me pudo acompañar, que las pasé sola, y aunque perdí mucho, en esta nueva etapa estar reconstruyendo mi vida, aunque sea tarde, pero orientarla a un lugar en el que se me dé lugar, como mujer, como persona, como ser humano. No un lugar indigno, no el lugar de la violencia. Eso no lo merece nadie. El 70% de las mujeres en México ha enfrentado al menos una forma de violencia. De este porcentaje, el 51,6% ha sufrido violencia psicológica, caracterizada por discriminación y vulneración. Esta situación, al normalizarse, limita las denuncias y complica su atención. Ya me veo más contenta, me veo disfrutando de todo el amor que sembré en mis hijos, en una red que fui creando muy dificultosamente. Me veo creciendo esa red de amor y de apoyo. Me veo trabajando en psicoterapia. Para esto me he preparado, ya voy cursando la segunda maestría, ya estudié un doctorado y ya no quiero dejar ese camino porque siento la necesidad de prepararme mucho para ayudar lo más eficientemente que pueda a otras mujeres para que prevengan o corrijan tempranamente. Mariana transforma el dolor de su pasado en un estruendo de esperanza. Estos son los motivos por los que ella comparte su historia. Porque no me gustaría que nadie, ninguna mujer pasara por eso. Que nosotras no tenemos la misión de cambiar a nadie, ni de alfabetizar emocionalmente a nadie, ni de cuidar a nadie, que no dé lo mismo. Que las relaciones o son de reciprocidad o no son relaciones. Que busque a alguien que se vincule de ser humano a ser humano y que nunca permita que la traten como objeto, aunque no lo rompan, aunque no lo avienten, aunque no le griten, no importa. Si no la cuidan, si no la tratan como ser humano, no la quieren, por más que el discurso verbal diga que sí. Por eso creo que es importante que no se esperen a que la violencia tome otras formas más dramáticas, no es necesario. Si el otro no te prioriza, si el otro no te incluye, si el otro no te da un trato digno de ser humano, hay que huir.
Gracias a Mariana por contar su historia. Este programa es un proyecto de Consexual.mx. Producción y dirección ejecutiva, Claudia Tello. Acompañamiento psicológico, Giselle Ureta. Guión, Graciela Ríos. Investigación, Giselle Ureta. Dirección sonora, Irina Osegueda. Este podcast es posible gracias al Fondo Semillas. Creativa Voz AC. Esto fue Yo Sobreviviente. Digo lo que sé, lo que me merezco, lo siento en el pecho, lo siento en los pies. Ay, soy esa mujer, la que se defiende, no camina sola, cambiará la historia, aún es como 100.